Para entender el sistema de conducción del corazón es necesario saber la anatomía del corazón. Este es un órgano que se encuentra en la cavidad torácica de T4 a T10 en el mediastino medio. Está irrigado por las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta. Su inervación parasimpática está dada por el nervio vago y la inervación simpática por el plexo torácico. Tiene cuatro cavidades: un atrio derecho, un atrio izquierdo, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Lo importante es que en la unión del atrio derecho con la vena cava superior se encuentra el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón. Este discurre a través de las aurículas por tres bandas: la anterior, la media y la posterior, hasta llegar al nodo atrioventricular, que se encuentra justo por detrás de la válvula tricúspide. Este discurre por el tabique interventricular, y aquí es llamado haz de His, hasta llegar al vértice del corazón, en donde se divide en rama derecha y rama izquierda. La rama derecha sigue el trayecto de la trabécula septomarginal hasta llegar a la base del corazón. A continuación veremos el sistema de conducción del corazón. El miocardio, que es el músculo del corazón, tiene distintas propiedades. Entre ellas se encuentra la excitabilidad, también llamada patmotrópica, el automatismo, o llamado cronotrópica, la conducción de impulsos excitatorios, dromotrópica, y por último la contractilidad, también llamada ionotrópica. El sistema de conducción está organizado en nodo sinusal, vías internodulares, nodo atrioventricular, haz atrioventricular o haz de His, que se divide en su rama izquierda del haz y la rama derecha del haz. El nodo sinusal o sino auricular es una banda elipsoidea que se encuentra en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. El nodo atrioventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide. Aquí se lleva a cabo un retraso en la conducción. El sistema de Purkinje ventricular. Son fibras de Purkinje especiales y se dirigen desde el nodo atrioventricular a través del haz de His hacia los ventrículos. Son fibras muy grandes y alcanzan una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Después de penetrar el tejido fibroso que está en el músculo auricular ventricular, el haz se dirige hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros hacia la punta del corazón. El haz se divide en la rama derecha e izquierda debajo del endocardio. Cada una de las ramas se va dirigiendo hacia abajo y cada vez se va dividiendo en ramas más pequeñas. Posteriormente sigue un trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades hasta llegar a la base del corazón. La velocidad de conducción en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0.3 metros por segundo, excepto en pequeñas bandas auriculares donde es de 1 metro por segundo. Tenemos que las bandas interauriculares se dividen en anterior, lateral y posterior. Esas terminan en el nodo atrioventricular, donde se forma el haz de His para posteriormente bajar y dividirse en la rama derecha e izquierda. Su velocidad se debe principalmente a la presencia de fibras especializadas. El automatismo es la propiedad que tienen las células cardíacas de originar de manera rítmica y espontánea sus propios impulsos eléctricos. Esto es debido a que en el espacio extracelular de la fibra nodular se encuentra una elevada concentración de iones de sodio. Los iones de sodio positivos del exterior tienden a desplazarse hacia el interior. Esto produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo. Este aumenta gradualmente entre cada dos latidos sucesivos, y cuando el potencial alcanza un voltaje liminal, que es de menos 40 milivoltios, los canales de sodio-calcio se activan y la permeabilidad de las fibras a los iones de sodio y calcio produce su autoexcitación. Bueno, vamos a recordar que tenemos el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, rama izquierda y rama derecha. La izquierda se puede dividir en izquierda anterior o izquierda posterior. En el sistema de conducción del corazón tenemos dos tipos de potenciales de acción: los lentos y los rápidos. Los potenciales de acción rápida tienen distintas fases. Empezamos con la fase cero. La fase cero de los potenciales presenta un rápido ascenso. Ocurre por el aumento en la cantidad de sodio y una disminución en la conductancia al potasio.
La fase 1 se llama repolación temprana y se debe a la salida de los iones de potasio de los cardiomiocitos y a la entrada de los iones cloruro. El potencial de membrana es de más 30 milivoltios hasta 0 milivoltios. La fase 2, o meseta, dura de 200 a 300 milisegundos, y en esta fase no se puede iniciar otro potencial debido a la inactivación de los canales de sodio. La fase 3, o repolarización, se debe a la inactivación de canales lentos de calcio y de sodio y a un aumento en la conductancia al potasio. Y la fase 4, el potencial de membrana en reposo, el calcio que ingresa durante el potencial de acción es intercambiado por sodio por un mecanismo electrogénico. Estos potenciales de acción se pueden observar en el haz de Higgs y en sus ramas derecha e izquierda y en las fibras de Purkinje. Ahora hablemos de los potenciales de acción de respuesta lenta. Estos presentan un ascenso lento seguido de una rápida repolarización. Se piensa que sus respuestas están reguladas por corrientes lentas de calcio y de sodio, donde los canales lentos de calcio son los responsables de la fase cero. Estos se encuentran en el nodo sinusal, en el nodo atrioventricular y en la unión auriculoventricular. En la siguiente imagen podemos observar claramente cómo es el sistema de conducción, cómo empieza en el nodo sinusal, pasa a las bandas interauriculares, después se va al nodo atrioventricular, desciende por el haz de Higgs y se divide en sus ramas derecha e izquierda. En la parte inferior podemos observar su relación con el electrocardiograma. La siguiente imagen nos muestra los periodos de tiempo. El periodo de tiempo que tarda el impulso en llegar del nodo sinusal hacia las distintas partes del corazón. Por ejemplo, podemos ver que tarda en llegar al nodo atrioventricular aproximadamente 0.03 segundos y llegar a la parte del haz de Higgs en 0.17 segundos o en la parte del vértice del corazón en las ramas más pequeñas en 0.21 segundos. Como ya habíamos mencionado, la inervación parasimpática está dada por el vago, que se distribuye orbicularmente en los nodos sinusal y atrioventricular y en menor grado en los músculos de las dos aurículas y muy poco en el músculo ventricular. En cambio, la inervación simpática se distribuye prácticamente en todas las regiones del corazón. La inervación parasimpática. Primero, la acetilcolina liberada en las terminaciones vagales hace que aumente la permeabilidad a los iones potasio. La salida rápida de iones potasio es igual al aumento de la negatividad. Esto nos lleva a una hiperpolarización. Entonces, el nodo sinusal que produce la corriente de entrada de sodio y de calcio tarda mucho más en alcanzar el potencial liminal para la excitación. Esto hace un pequeño retraso en la frecuencia de ritmicidad, pero si es muy intensa la estimulación vagal, se puede tener totalmente la autoexcitación y por tanto detener el corazón. Si los ventrículos dejaran de latir de 5 a 20 segundos, las fibras de Purkinje presentarían un ritmo propio y generan una contracción ventricular con una frecuencia de 15 a 40 latidos. Esto se le llama escape ventricular. Por el contrario, la estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona noradrenalina. Esta aumenta la permeabilidad a los iones sodio y calcio. En el nodo sinusal genera un potencial de reposo más positivo y produce un aumento de la velocidad de ascenso del potencial de membrana hacia el nivel luminal para la autoexcitación. Esto acelera la autoexcitación y aumenta la frecuencia cardíaca. En el nodo atrioventricular y los atrioventriculares hace que sea más fácil que el potencial de acción excite a todas las porciones sucesivas de las fibras de conducción. Por tanto, disminuye el tiempo de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. El aumento de la permeabilidad a los iones calcio es el responsable, al menos en parte, del aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco bajo la influencia de la estimulación simpática. En conclusión, la La estimulación simpática aumenta la frecuencia de descarga del nodo sinusal, aumenta la velocidad de conducción, aumenta la excitabilidad de todas las porciones del corazón y también aumenta la fuerza de contracción de toda musculatura cardíaca, auricular y ventricular. Un ejemplo de una descarga simpática sería cuando intentamos huir, ya que necesitamos tener una mayor frecuencia cardíaca para tener mejor irrigación en todas las partes del cuerpo. Esta fue una pequeña introducción sobre el sistema de conducción del corazón.
Agradecemos su atención